Habíamos arrancado por el lado de que cómo creía, cómo evaluaba el comportamiento de los diferentes gobiernos. Los diferentes gobiernos. Respecto al tema de los Ahí desaparecidos. está. Yo no me acuerdo bien cómo arranqué, pero bueno. Hablábamos recién de cómo evaluaba el papel de los diferentes gobiernos con respecto al tema de los detenidos desaparecidos, de los niños y de los adultos. Claro, el tema de los desaparecidos, adultos y niños, es un tema que está incluido en la ley, así que todos aquellos que votamos, ya sea para ratificar la ley o en contra de ella, tenemos que aceptar la ley de caducidad. Y la ley de caducidad incluye el juzgamiento a los desaparecidos y la búsqueda de los niños. La búsqueda de los niños se da fundamentalmente en la Argentina, pero con todo hay episodios que se dan en el Uruguay y que no han sido especialmente favorecidos por ninguno de los gobiernos. También es cierto que durante el primer gobierno de Sanguinetti, mientras estábamos en la campaña de juntada de firmas y demás, hubo un intento de cumplir con ese artículo 4º. Digo un intento porque no pasó de una investigación muy somera, se le encargó a un fiscal militar llamado Sambucetti, que hizo una investigación muy somera sobre algunos desaparecidos y dijo que no tenían información ninguna y que curiosamente dijeron que no tenían información pero que estaban incluidos en la ley de caducidad, cosa que era una total incongruencia porque si no tenían información y por lo tanto no había militares incluidos, pues entonces no había nada que decir. Si estaban incluidos en la ley de caducidad, precisamente era porque había militares incluidos. Bueno, de todas maneras fue una contestación de acuerdo al momento para salir del paso y nada más. O sea que todos aceptamos a esta altura, es muy difícil, salvo algunos voceros más cerrados en su postura, todos hoy día aceptamos que ese artículo 4º nunca se llevó a cabo. Es obvio que los gobiernos posteriores, si no planteábamos por parte de la población civil, de la sociedad o de los damnificados, algún requerimiento, esto no se iba a llevar a cabo. Y esto sucedió recién en estos 2 últimos años o 3 últimos años, a raíz de planteos que se empezaron a hacer a nivel político y a nivel de las sociedades, de los familiares de desaparecidos, que plantean que quieren tener una respuesta en ese tema, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos la dificultad hoy día para que se resuelva el tema de los niños y de los adultos desaparecidos. ¿Por qué cree usted que nunca se pudo llevar a cabo justamente o aplicar ese artículo 4 de la ley de caducidad? Yo creo que todavía hay una vinculación muy fuerte con una generación de militares que pertenecieron al proceso, ¿verdad? Que fueron parte del proceso. Es decir, no ha pasado suficiente tiempo como para que haya habido un relevo de toda esa camada de militares que tuvieran participación con esos episodios y siguen teniendo un efecto muy fuerte, coactivo en el sistema político, más en algunos sectores que en otros, decididamente, y el sistema político actual está gobernando el Partido Colorado con el doctor Sanguinetti, que fue quien pactó de alguna manera esta salida con ellos. O sea que se nos hace muy dificultoso ver cómo ese pacto que se realizó en aquel momento, ahora, más allá del cumplimiento de la ley o no, puede hacer de alguna manera cambiar esa situación, ¿verdad? Más allá de eso, yo creo que justamente Sanguinetti es quien podría más que nadie hacer este cambio, ¿no? Justamente él que pactó, él que según él fue exitoso todos estos 10 años de pacificación. Bueno, muy bien, este último episodio, que es una materia pendiente, sería mejor que lo resolviera Sanguinetti con los actuales jefes militares, a mi juicio, pero aparentemente eso no va a poder ser. ¿No lo cree posible? Yo no creo que es posible, ya estamos terminando el periodo, falta un año del gobierno del doctor Sanguinetti y no creo, de acuerdo a la actitud que han tenido tanto militares como los jefes civiles del gobierno, no encuentro un ambiente positivo para eso. Yo también reconozco que de fácil no tiene nada, han pasado más de 20 años de las desapariciones, tal vez sea difícil reconstruir ese pasado de alguna manera y devolverle lo elemental a las familias, que es los restos de sus familiares, decirles dónde están. Nadie pretende que se investigue con fines de juzgamiento, nada, sino simplemente investiguen dónde están, si murieron en un cuartel, si murieron por tal razón o por otra. En fin, son esas verdades que están en la tapa del libro del derecho humanitario, ¿verdad? O sea que
tenemos esa materia pendiente y no alcanza con decir que son pocos, ¿no? Dentro de las situaciones vividas durante la dictadura, hay una que le afecta a usted de manera directa, particular, que es la del asesinato del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Dentro de estos gobiernos sucesivos que hablábamos hoy, hubo un gobierno nacionalista del doctor Luis Alberto Lacalle, quien entre otras cosas había manifestado ser amigo personal de Gutiérrez Ruiz. ¿Por qué cree que no ha pasado nada? ¿Usted se sintió traicionada por eso? No especialmente, porque el gobierno nacionalista no creo que hubiera podido hacer otra cosa que los demás gobiernos. Es decir, una vez votada la ley de caducidad, la ley de caducidad tiene, no quiero revolver en este momento cosas que son bastante dolorosas, pero la ley de caducidad tiene en su exposición de motivos, dice que no estarán incluidos en estos episodios los sucesos que provocaron el asesinato de mi marido, de Héctor Gutiérrez Ruiz y de Selmar Michelini. Pero es muy curioso porque lo dice en la exposición de motivos, pero luego el articulado no hace mención alguna a estos episodios. Por lo tanto, no deja de ser una forma de cumplir con ellos, pero no tiene ningún efecto legal esa mención en la exposición de motivos. La exposición de motivos simplemente sirve para explicarse en qué contexto una ley se vota, con qué propósitos y demás una ley se vota. Pero lo que no dice en el articulado no tiene nada, no existe en una ley. Existe el articulado, eso es lo que se vota. No se vota la exposición de motivos, se vota el articulado. Y lo que votaron los legisladores y lo que ratificó el pueblo es la ley de caducidad en sus artículos. Por lo tanto, eso es un episodio. Lo otro es que los episodios de Buenos Aires, tanto de desaparecidos como en el caso de los asesinatos de ellos dos, de Selmar Michelini y de mi marido, son episodios ocurridos en Buenos Aires, y si bien tenemos información de que hubo vinculación con parte del ejército uruguayo que participó en este episodio, y tenemos hoy día casi la certeza, no podremos decir otra cosa, no hay nada que lo testimonie. En los juzgamientos en Buenos Aires, digamos, en todo lo que se investigó en Buenos Aires, surgen los nombres de los militares uruguayos. Pero al no haberse investigado nada en el Uruguay, es fácil para los que votaron la ley de caducidad decir eso sucedió en Buenos Aires. Nosotros no podemos juzgar lo que no sucedió dentro de nuestro país, hasta por esto de la territorialidad de la ley penal, ¿verdad? Por el principio de territorialidad. Que por supuesto no estaba vigente en la época de la dictadura, precisamente. Si algo violaban era la territorialidad también. Y se trasladaban oficiales uruguayos para secuestrar uruguayos, matarlos, traerlos al Uruguay, en fin. Esto era lo que sucedía y todos lo sabemos. Pero es cierto que el episodio sucede en Buenos Aires. Entonces, es una forma de dejarlo por ahí cerrado, ¿no? Corte. Muy bien.